El orgullo suele venir antes de la caída y en algunos casos el precio es irreversible. En este video no vas a ver récords celebrados, sino intentos que fueron demasiado lejos. Personas que persiguieron una meta extrema sin saber que estaban cruzando una línea invisible. Estas son historias reales de ambición, riesgo y decisiones que cambiaron todo en cuestión de minutos. Algunas buscaban hacer historia, otras nunca regresaron para contarla. Imagina renunciar a todo. A una carrera exitosa como médico especialista en oído, nariz y garganta, a tu vida estable, a absolutamente todo solo para seguir tu verdadera pasión, sin importar lo peligrosa que sea. Eso fue exactamente lo que hizo el buceador estadounidense Guy Garman, conocido por sus amigos como Doug Deep. En 2010 vendió su consulta médica y se mudó con su familia a las Islas Vírgenes, donde descubrió el buceo técnico de gran profundidad. La profundidad se convirtió en una obsesión. Realizó más de 600 inmersiones y fijó un objetivo extremo: batir el récord mundial de la inmersión con escafandra autónoma más profunda jamás realizada. Quería descender hasta 1,200 pies, unos 365 metros, más profundo que cualquier ser humano hubiera llegado antes. Durante 2 años se preparó de forma meticulosa. Estudió mezclas de gases, revisó cada detalle de su equipo y reunió un enorme equipo de seguridad con más de 20 expertos. El 15 de agosto de 2015 inició su descenso hacia la oscuridad absoluta. Su equipo aguardaba en puntos de seguridad a 60 y 110 metros de profundidad. Tras 38 minutos debía regresar hasta la superficie, pero el tiempo pasó sin rastro de él. Pronto quedó claro que algo había salido terriblemente mal. Guy Garman nunca volvió a aparecer. 4 días después su cuerpo fue recuperado. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos críticos sostienen que el salto desde su récord personal de 800 pies hasta los 1,200 fue demasiado grande y temerario. Otros creen que nadie estaba mejor preparado que él y que simplemente alcanzó los límites absolutos de lo que el cuerpo humano puede soportar. ¿Dónde está la línea entre apoyar el sueño de un niño y la ambición implacable de los padres? La historia de Jessica Dubrov, de solo 7 años, en 1996, es una de las lecciones más oscuras sobre esta cuestión. Impulsada por su padre Lloyd, la pequeña Jessica debía convertirse en la piloto más joven en cruzar los Estados Unidos. Como una niña de esa edad no podía obtener legalmente una licencia de piloto, un instructor experimentado, Joe Reed, ocupaba oficialmente los mandos, mientras Jessica dirigía el avión. El acuerdo era extremadamente polémico y peligroso. El 10 de abril despegaron en una pequeña Cessna desde California con destino para la costa este, en Massachusetts. Tras una parada en Cheyenne, Wyoming, planeaban continuar al día siguiente, pero el clima era catastrófico: tormentas eléctricas, vientos fuertes, lluvia y nieve. A pesar de todas las señales de advertencia y de que el avión estaba gravemente sobrecargado de equipaje y pasajeros, el instructor Reid tomó la decisión fatal de despegar, aparentemente bajo la presión del padre y de los medios que seguían el intento de récord. El avión logró elevarse con dificultad, apenas ganó altura, se inclinó violentamente por las ráfagas de la tormenta y se estrelló en una zona residencial. Jessica, su padre y el instructor murieron en el acto. La tragedia condujo a una nueva ley en Estados Unidos, la Ley de Seguridad de Pilotos Menores, que desde entonces prohíbe este tipo de intentos de récord por parte de niños y garantiza que la ambición de los adultos no vuelva a poner en peligro la vida de un menor de esta forma. Para algunas personas la velocidad es una obsesión absoluta. Una de ellas fue Bill Warner, un hombre decidido a llevar al límite lo físicamente posible sobre una motocicleta. 2 años antes ya había establecido un récord mundial al acelerar su Suzuki Hayabusa, modificada hasta casi 500 km por hora. Pero el 14 de julio de 2013 quiso ir todavía más lejos. Su objetivo era alcanzar las 300 millas por hora, unos 480 kilómetros por hora en el transcurso de una sola milla. Lo trágico es que este iba a ser su último intento. Al día siguiente planeaba retirarse y vender su motocicleta. Totalmente concentrado, Warner recorrió la pista a toda velocidad y alcanzó unas asombrosas 285 millas por hora. Pero inmediatamente después de cruzar la meta, algo salió terriblemente mal. Perdió el control, la motocicleta se salió de la pista y Warner fue lanzado violentamente por los aires.
Aunque sobrevivió al accidente en un primer momento y permaneció consciente, sus lesiones internas eran demasiado graves. Murió 75 minutos después. A día de hoy, la causa exacta del accidente sigue sin esclarecerse. A esas velocidades, incluso el más mínimo error puede ser mortal. Algunos sueños son tan grandes que pueden costarte la vida. La historia de Nick Piantanida lo demuestra. Era un aventurero sin límites desde niño. Su mayor objetivo era batir el récord mundial del salto en paracaídas desde mayor altura. Aunque no tenía la experiencia necesaria ni el dinero, eso no lo detuvo. Con una perseverancia increíble aprendió por su cuenta todo lo que necesitaba, condujo camiones para reunir fondos e incluso logró convencer a políticos de alto rango para que apoyaran su proyecto. Tras 2 intentos fallidos, lanzó su tercer intento el 1 de mayo de 1966. Pero a más de 17 kilómetros de altura, su equipo en tierra escuchó de repente un ruido extraño y luego se hizo el silencio en la radio. La cápsula fue guiada de forma remota de vuelta a la Tierra, donde Nick fue encontrado inconsciente pero con vida. El visor de su casco estaba abierto. Se cree que al intentar eliminar la condensación del visor, su traje se despresurizó de forma instantánea, provocando la formación de burbujas de gas en su sangre y en su cerebro. Nick nunca se recuperó y falleció 4 meses después sin haber alcanzado su sueño. Algunos intentos de récord no solo terminan mal para quienes participan, sino que se convierten en un desastre a gran escala para toda una región. El ejemplo más infame es el llamado Balloon Fest de 1986 en Cleveland, Ohio. Una organización benéfica tuvo una idea que parecía inocente: liberar al mismo tiempo 1,5 millones de globos de helio para batir un récord mundial y recaudar fondos para una buena causa. Miles de voluntarios pasaron días inflando globos hasta llenar una red gigantesca del tamaño de una manzana entera, pero el destino no fue amable. Ante la llegada de una tormenta, los organizadores se vieron obligados a liberar los globos antes de lo previsto, el 27 de septiembre. Al principio, los espectadores presenciaron una escena espectacular, pero la euforia duró poco. Un frente frío y la lluvia hicieron que los globos, aún completamente inflados, cayeran de nuevo al suelo de forma descontrolada, desatando un caos inimaginable. Enormes cantidades de globos bloquearon carreteras y provocaron numerosos accidentes al distraer a los conductores o hacerlos maniobrar con pánico. El aeropuerto tuvo que cerrar una de sus pistas. En un pastizal cercano, valiosos caballos árabes entraron en pánico y sufrieron heridas graves, lo que derivó en una demanda de más de $100,000. El peor desenlace, sin embargo, involucró a 2 pescadores que habían sido reportados como desaparecidos en el lago Erie el día anterior. La Guardia Costera inició una operación de búsqueda, pero el lago estaba cubierto por una densa alfombra de cientos de miles de globos de colores. Los rescatistas no tenían ninguna posibilidad de localizar a los hombres o su embarcación. Más tarde se confirmó que ambos habían perdido la vida. Lo que comenzó como un evento benéfico alegre terminó en tragedia, con millones en daños, múltiples demandas y la desenlace trágico de 2 personas. Hay personas que no solo practican un deporte, sino que lo definen. El estadounidense Carl Boenisch fue una de ellas, el legendario padrino del salto base moderno. Fue quien popularizó la disciplina, la inmortalizó en películas espectaculares y le dio su nombre. En julio de 1984 alcanzó la cima de su fama. Junto a su esposa Jean, estableció un nuevo récord mundial en Noruega al realizar el salto base más alto desde la imponente y temida pared del Troll Wall. Fue el triunfo de su vida, un momento destinado a la historia de los deportes extremos, pero el triunfo no duró ni 24 horas. Al día siguiente del récord, Boenisch quiso grabar otro salto para un programa de televisión. Durante ese salto, el hombre más experimentado del deporte cometió un error fatal. Calculó mal su trayectoria, voló demasiado cerca de la pared rocosa y chocó contra la piedra afilada. El impacto sin posibilidad de recuperación. Batir un récord mundial ante una gran audiencia en tu ciudad natal es probablemente el sueño de cualquier atleta. Para el especialista en acrobacias con motocicleta Alex Harville, ese sueño se convirtió en una pesadilla en junio de 2021. Con 28 años era una leyenda local en Moses Lake, Washington. De adolescente ya había establecido 2 récords Guinness y admiraba al mítico Evel Knievel. Ahora quería superar su siguiente gran desafío, tras un salto de 351 pies, casi 107 metros.
Harville era un esposo y padre amoroso de 2 hijos, pero también tenía un lado oscuro que lo empujaba constantemente hacia riesgos extremos. No lo hacía por el espectáculo, sino por sí mismo para poner a prueba sus propios límites. Durante semanas se preparó para el salto y documentó la construcción de la enorme rampa en redes sociales. Sin embargo, decidió no realizar un salto de prueba, quizá para reservar el gran momento al público. Aquella mañana de jueves aceleró su motocicleta hasta casi 150 km/h y se lanzó por la rampa. Miles de personas contuvieron la respiración, pero una vez en el aire quedó claro para todos: no sería suficiente. Le faltó menos de 1,5 metros. En lugar de aterrizar en la plataforma, impactó directamente contra el borde de la rampa de tierra y salió despedido de la motocicleta. Aunque los equipos de emergencia llegaron de inmediato, Alex Harville no sobrevivió poco después en el hospital. Ahora entramos en la edad dorada de la aviación, una época llena de pilotos valientes y aeronaves revolucionarias, pero también era un tiempo increíblemente peligroso, en el que un detalle mínimo podía decidir entre la gloria y la muerte. El famoso piloto de carreras Lowell Bales tuvo que aprenderlo de la forma más brutal imaginable. En 1931, Bales quería batir el récord mundial de velocidad para aviones terrestres con su legendaria aeronave, el GB Model Z. Días antes ya había logrado una velocidad media de 281 millas por hora, más de 450 kilómetros por hora, en un intento preliminar. El récord estaba al alcance. Pero durante el vuelo decisivo ocurrió lo impensable. Debido a fuerzas extremas y vibraciones, la tapa del depósito de combustible se soltó, salió despedida hacia atrás y atravesó el parabrisas de la cabina con violencia. La tapa golpeó a Bales, dejándolo inconsciente o gravemente incapacitado. Sin control, el avión se precipitó hacia el suelo y se destruyó por completo al impactar. No todos los intentos de récord terminan con la muerte. A veces lo que muere es el propio récord y lo hace de la forma más frustrante posible. Así lo demuestra la historia de la atleta extrema británica Amy Hughes. Hughes ya era conocida por su resistencia extraordinaria tras haber corrido 53 maratones en 53 días consecutivos. En 2016 quiso consolidar su estatus como leyenda del running, batiendo el récord de mayor distancia recorrida en una cinta de correr durante una semana. Por una buena causa, instaló la cinta en un centro comercial y comenzó a correr durante toda una semana. Al final, el marcador mostraba unas impresionantes 520 millas, más de 836 kilómetros, superando el récord previo de 517 millas. Pero entonces llegó el golpe de realidad por parte de Guinness World Records. Para reconocer oficialmente un récord, existen normas extremadamente estrictas como grabación continua en vídeo y sobre todo varios testigos independientes que documenten el intento las 24 horas. El problema del intento de Amy Hughes fue que la única persona que observó y documentó todo el récord de principio a fin fue su propio novio, y una pareja lógicamente no se considera independiente. Por este detalle simple pero decisivo, su hazaña sobrehumana nunca fue reconocida oficialmente. Algunas personas prácticamente nacen rodeadas de récords. Donald Campbell fue una de ellas, hijo de un hombre que ya había establecido 13 récords de velocidad. Tras la muerte de su padre, Donald se propuso continuar ese legado impresionante. Y lo logró con éxito legendario, convirtiéndose en 1964 en la primera persona en batir el récord de velocidad en tierra y en agua en el mismo año. Pero Campbell siempre quería más. El 4 de enero de 1967 planeó superar la mítica barrera de las 300 millas por hora, más de 480 kilómetros por hora con su famoso barco Bluebird. Era un desafío extremadamente arriesgado, ya que la embarcación tenía 12 años y había sido diseñada para velocidades mucho menores. Aún así, Donald Campbell inició el intento con su osito de la suerte, Mr. White, sujeto a su casco. Tras una primera pasada exitosa, el desastre llegó en el recorrido de regreso. El barco se elevó, dio vueltas en el aire y se desintegró al golpear la superficie del agua. Sus últimas palabras por radio poco antes fueron: "Estoy volando boca abajo". Después el Bluebird se estrelló y se hundió. Los restos no fueron recuperados hasta más de 30 años después. Cuando los buzos finalmente los encontraron, hicieron un descubrimiento espeluznante. Dentro del naufragio hallaron los restos de Donald Campbell y determinaron que el impacto le causó daños incompatibles con la vida catastróficas. El osito de la suerte seguía sujeto a su casco.
A continuación llega una historia tan trágica y misteriosa que cambió para siempre el mundo de los deportes extremos. Es la historia de Audrey Mestre, una apneísta francesa casada con su mayor rival y, al mismo tiempo, su ídolo, el famoso buceador Francisco Ferreras. La gran pasión de Audrey era el buceo en apnea no limits, la modalidad más peligrosa de este deporte. En ella, el buceador desciende a profundidades extremas arrastrado por un peso y luego regresa a la superficie impulsado por un globo inflable, todo con una sola respiración. El 12 de octubre de 2002, Audrey quiso batir el récord mundial de su esposo y descender a más de 170 metros. En los entrenamientos había alcanzado esas profundidades sin problemas, por lo que el récord parecía posible. El descenso se desarrolló según lo previsto, pero al llegar al fondo y activar el globo para iniciar el ascenso, no ocurrió nada. El mecanismo falló. Imagina el terror de quedar atrapada en la oscuridad sin una vía de regreso. Aunque había buzos de rescate en el lugar, se necesitaron angustiosos 8 minutos y medio para llevarla a la superficie. Demasiado tarde. Audrey no sobrevivió al ascenso. Más tarde surgieron graves acusaciones contra su esposo Francisco. Como responsable de la seguridad, se le señaló por ignorar protocolos críticos, no verificar adecuadamente el equipo de su esposa y desplegar a muy pocos buzos de rescate. Debido a las numerosas preguntas sin respuesta y al riesgo extremo, hoy en día no se reconocen récords oficiales en esta disciplina. Por último, llegamos al increíble viaje del joven piloto Haris Suleiman, de solo 17 años, y su padre Babar en el verano de 2014. Haris, que comenzó a volar a los 8 años, quería convertirse en el piloto más joven en dar la vuelta al mundo en un avión monomotor. Pero el objetivo iba más allá. Padre e hijo querían utilizar su travesía para recaudar donaciones destinadas a escuelas en su país de origen, Pakistán. Se prepararon con enorme cuidado, realizaron cursos de supervivencia y planificaron una ruta de casi 43.000 kilómetros hasta el último detalle. El 19 de junio despegaron desde Indiana. El viaje los llevó por medio mundo y al aterrizar en Pakistán fueron recibidos como héroes, uno de los momentos más emotivos de su misión. Tras nuevas escalas en Asia y Australia, estaban a un paso de su meta. Solo quedaban 2 días de vuelo y 3 paradas antes de regresar a casa y completar el récord. Su familia ya preparaba las celebraciones. Pero tras despegar de la isla de Pago Pago en el Pacífico Sur rumbo a Hawái, el viaje dio un giro repentino y trágico poco antes de las 10 de la noche. Sin una causa aparente, el avión se estrelló contra el océano. La Guardia Costera inició de inmediato la búsqueda. Recuperó restos del aparato y confirmó la muerte del joven Haris, de 17 años. Su padre Babar y el resto del avión se perdieron para siempre en el mar. La causa del accidente sigue siendo un misterio. Un viaje que comenzó lleno de esperanza terminó en una tragedia silenciosa, a solo un paso de la meta. Si te gustó este video sobre los intentos de récord mundial más mortales de la historia, deja un like y suscríbete. Gracias por vernos, hasta la próxima.